A ver, ¿quién chingados dejó la puerta abierta del estudio y se metieron estas pinches rolas horribles? Sí, esas canciones que nadie pidió, nadie respetó, pero que de alguna maldita forma se metieron hasta la cocina y no hubo poder humano que la sacara a la chingada. Hoy en la música de tu vida destapamos la coladera y despedazamos esas canciones, pero en serio. No se despeguen, comenzamos. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Con los terroristas. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Daddy Shark, Daddy Shark, dámela, dámela bien rica. Vámonos pa' acá, pa' la esquinita. Okay. Dog goes woof, cat goes meow. Atención, melómanos de alta alcurnia y guardianes de música con alma. Si has llegado hasta aquí es porque, como yo, sabes que no todo lo que suena es música y no todo lo que vibra merece aplausos. Este canal es un oasis en un desierto de autotune y letras recicladas, pero mantenerlo requiere algo más que pasión. Se necesita apoyo y no precisamente moral. Conviértete en miembro de este canal, deja un super gracias o un donativo y asegúrate que este espacio siga existiendo para burlar a las nuevas joyas musicales. Si no lo haces por mí, hazlo por tu dignidad auditiva, porque si no rescatamos esto juntos, ¿quién lo va a hacer? ¿Bad Bunny? ¿La banda MS? No me hagan reír, por favor. Apoya ahora y salva la buena música. Un peso a la vez. Gracias. Pues sí, mis queridos muchachitos, no todo en la historia de la música es gloria, talento y genialidad. También hay capítulos muy oscuros. Canciones que se metieron en nuestras cabezas como cucarachas en panadería vieja. Temas que no importaba cuánto cambiadas de estación o de antro, ahí estaba, jodiendo, insoportables, pegajosas como moco de guardería. Pero eso sí, millones de views, millones de streams y millones de neuronas perdidas por la humanidad. Hoy vamos a revisar algunas de estas joyitas que alguien dejó colarse sin permiso de la música decente. Y empezamos con la peor de todas, así es que vámonos con el tema número 1 de canciones deleznables aquí en la música de tu vida. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Pues sí, yo sé que muchos me van a mentar la madre, pero la neta es que esta canción es una verdadera porquería. ¿Quién lo diría? Luis Fonsi, el baladista cursilón de los 2000, ese que cantaba cosas de no me doy por vencido con cara de perrito mojado, terminó dándole reggaetón al mundo con Daddy Yankee, porque se juntaron, solos no pueden. Pues sí, el mundo giró tanto que Fonsi terminó perreando. ¿Y qué pasó? Que el planeta no volvió a ser el mismo. Esto se volvió un himno oficial de bodas, 15 años y hasta bautizos de señoras que no sabían ni qué chingados es el Spotify. El resultado, 8,000 millones de vistas en YouTube, 8,000 millones de almas que escucharon esta mamada, algunas por voluntad propia, que es lo peor de todo, otras por tortura de antro. Eso sí, ganó todo, hasta un Grammy latino, y abrió la puerta para que cada reggaetonero con autotune creyera que también podía ser artista. Gracias, Fonsi, gracias por dejar la pinche puerta abierta. Después de esto, vinieron todos. Maluma, Karol G, Bad Bunny, y ya no hay salvación. Despacito no fue una canción, fue el inicio del apocalipsis musical. Pero bueno, allá ustedes. Vámonos con el tema número 2 de este playlist.
Seguramente la conocen, para mí fue un descubrimiento nuevo porque es una verdadera porquería. Rebecca Black tenía 13 años, cero talento y papás con lana. Resultado, un video musical que parecía proyecto de secundaria, hecho en PowerPoint con coreografía de señora en Zumba. La letra, una joya de la estupidez humana. Yesterday was Thursday, today it's Friday. No me digas, ¿y mañana qué, Rebeca? ¿Apocalipsis o qué chingado? ¿Se va a acabar el mundo o qué cosa? Y el coro, ese coro, Dios mío. It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. ¿A quién chingado se le ocurrió que repetir Friday 8 veces era arte? Pero lo peor es que se hizo viral. Millones de vistas, entrevistas, memes y sí. Todos se burlaban, pero ahí estaban viéndolo en loop como zombies. Y sí, una niña sin voz ni ritmo se volvió famosa por cantar como si le doliera masticar vocales. Friday no es una canción, es una amenaza existencial con autotune. En realidad, una verdadera mamada. Vámonos con el siguiente tema. Otra super canción que debería de dar vergüenza. Harlem Shake es experimento psicológico en el que medio mundo creyó que gritar y hacer el ridículo era baile. Bauer, un DJ que nadie conocía, se sacó esta cosa de la manga y lo que vino fue una epidemia de estupidez en YouTube. Un himno de gente fingiendo ser normal y de pronto todos en calzones, cascos de caballo y bailes epilépticos con coladores en la cabeza. Se viralizó tanto que hasta los de la Marina de Estados Unidos hicieron su propio video. El mundo perdió la dignidad en tiempo récord. Y mientras el verdadero Harlem, el barrio, miraba con cara de ¿y nosotros qué pinche culpa tenemos de esta mamada? Todos lo llamaban moda. El Harlem Shake fue la prueba de que si haces el ridículo pero con ritmo, puedes ser famoso por lo menos 15 segundos y quedar como pendejo toda la vida. Si lo bailaste, pide una disculpa y salte de aquí, por favor. Vamos con el siguiente tema. ¿Y dónde está mi gente? Y claro, después de que el pendejo de Luis Fonsi dejó la puerta abierta, se coló esta mamada. J Balvin, el mesías del reggaetón fresa, que vino a salvar la pista de antros de señoras con botox. Mi gente fue la rola que sonaba hasta ahí la caja fuerte de los bancos. En bodas, en Ubers, en el gym, en el Oxxo, hasta en los elevadores, cabrón. Una base de reggaetón, sampleo reciclado de canción francesa y repite mi gente 200 veces para que se te grabe a fuerza, como anuncio de Fabuloso. El colmo, hasta Beyoncé le entró al desmadre con un remix. La última prueba de que nadie es inmune a vender el alma por unos streamings. Y la letra, el mensaje, la emoción, nada de eso. Pura pose de todos somos pueblo. Y mientras Balvin riéndose en París, contando su lana que ganó gracias a los millones de adiós que ustedes sonsamente le regalaron. Vámonos con el siguiente tema. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. A ver, que alguien me explique. ¿Cómo es que una palabra que suena a remedio para hemorroides se volvió un himno mundial? Karol G y Nicki Minaj juntaron fuerzas para crear esta rola que sonaba en todos lados. Sí, hasta en el funeral de la dignidad musical. Letra, una morra ardida que llora con trago en mano porque el ex la dejó. ¡Qué original! Eso jamás se ha contado en ninguna canción latina, jamás. Pero ahí estaban todas en el antro gritando, tengo tusa, como si fuera medalla de honor, mientras Karol G se compraba otra casa en Miami, gracias a ustedes. Y ojo, esto sonó en premios, radios, TikTok, bodas, bautizos. Bueno, hasta tu tía la que vende Avon la puso en sus historias en Facebook. Tusa no es una canción. Es terapia colectiva para mujeres ardidas con reggaetón de fondo. Vámonos con el siguiente tema, porque este es una verdadera mamá. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa.
Scooby-Doo, papá, ¿en serio? ¿Esto es música? DJ Kaz agarró 2 frases sin sentido, un beat de reggaetón barato y armó la rola que hizo perrear hasta a la abuelita de Chabelo. La letra, bueno, ni los Teletubbies rimaban tan idiotas. Scooby-Doo, papá y el pum 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 pum. Esto es lírica, es arte, es la decadencia de Occidente. Probablemente ninguna de las 3, pero eso sí, viral en TikTok, viral en antros, viral en fiestas infantiles, la humanidad bailando feliz sin entender ni madre. Como borregos camino al matadero musical. ¿Scooby-Doo, papá? No, esto no es una canción, es sonido de microondas con autotune y perreo, pero perreo a nivel primaria, muy básico. Vámonos con el siguiente tema. Según mi mamá, cuando un niño moría siendo niño se iba al cielo, pero inmediatamente tenía pase libre. Pero si existiera un infierno para los niños, seguramente sería este. Baby Shark, la tortura sonora que ningún papá sobrevivió ileso. Pinkfong desde Corea creó esta bomba atómica para cerebros de 2 años y lo logró. Millones de niños bailando, millones de adultos queriendo arrancarse los oídos. Letra simple, Baby Shark, repetido hasta el infinito. Final, no hay final, es eterna, es inmortal, es inevitable. Esta madre sonó en fiestas, en escuelas, en parques, en pesadillas de papás agotados que oían du mientras lavaban biberones de madrugada. 8,000 millones de visitas en YouTube, 8,000 millones como para demostrar que Dios nos abandonó hace un rato. Baby Shark definitivamente no es una canción, es castigo divino por burlarte de los que tienen hijos, cabrón. Vámonos con el siguiente tema. Dame tu cosita. Ay, toma. Cosita. Pure energy. Dame tu cosita. ¿Qué clase de droga sintética estaban fumando el internet cuando revivió esta verdadera porquería? El Chombo, el mismísimo autor del Chacarrón Macarrón, otro crimen musical, sacó esta cosa llamada Dame tu cosita. Con un pinche marcianito verde bailando en 3D más tieso que tronco de Navidad. La letra, un monumento a la profundidad poética. Dame tu cosita, jajaja, y ya eso es todo. Premio Nobel de Literatura, por favor, dénselo al señor. Y no faltaron los influencers y youtubers haciendo retos, bailes, covers, como si ese alguien con artritis fuera divertido. YouTube ardió, TikTok explotó y el mundo perdió 3 puntos de IQ de manera colectiva. Dame tu cosita, no es una canción, es un pinche ringtone de celular feo del 2003 disfrazado de hit mundial. No mami, ¿cómo es posible que hagan esta madre? Vámonos con el siguiente tema. Lil Wayne es el rapero que decidió que podía cantar como si tuviera una pinza de esas de ropa en la nariz, y nadie se atrevió a decirle que sonaba espantoso. Lollipop es la prueba. Un beat repetitivo, una letra que habla de lollipops y sexo, de la forma más vulgar posible, como si un puberto calenturiento hubiera escrito esto en la libreta de química. La voz, autotune hasta el tuétano, tanto que parece robot borracho con hipo. Ganó premios, vendió millones, sonó en radios y todo el mundo fingió que esto era arte urbano, mientras le subían el volumen en la pera. Un clásico de la decadencia gringa para cuando creías que nada podía sonar peor. Salió esta real mamada. Lollipop no es una canción. Es porno disfrazado de rap con filtro de licuadora rota, la neta. Vámonos con el último tema de este playlist. What does the fuck say? Y para cerrar este desfile de horrores, la rola que demostró que Internet debió haberse apagado en el 2012. What Does the Fuck Say de Elvis.
unos comediantes noruegos que un día dijeron, vamos a hacer una canción estúpida a ver si pega. Y sí pegó, cabrón. Pegó durísimo. Letra absurda. Rin, rin, ding, rin, ding, rin, grin, grin. No sé qué chingados no decía. Perdón, pero eso canta un zorro. ¿Qué sigue? ¿Una rola sobre el sonido de una licuadora? No mames. ¿El video? Sí, hay video. Disfrazados de zorros gigantes bailando en el bosque. Una combinación perfecta de LSD, vodka barato y ausencia total de dignidad. Y claro, viral mundialmente. Millones de views. Niños cantando esto en las escuelas. Adultos mandándose el link como si fuera la octava maravilla. The Vox definitivamente no es una canción, es un chiste privado que se le salió de las manos y le explotó en la cara a toda la humanidad. Y todo esto pasó porque alguien dejó la pinche puerta abierta y entró esta música de cochinada. Rolas que no pedimos, que no necesitamos, pero que se metieron en la cultura pop como cucaracha gorda en bolsa de papas. Ahora las tenemos en bodas, en TikTok, en fiestas infantiles, gimnasios, elevadores, como si fuera herpes sonoro que nadie puede curar. Mientras tanto, la buena música, la que de verdad vale la pena, la del talento, la del alma, se muere de hambre en el rincón olvidado de las nuevas generaciones que creen que Baby Shark es arte. Pero bueno, no se vayan muy lejos porque seguro alguien más va a volver a dejar la puerta abierta y quién sabe qué otra cochinada nos caiga la próxima vez. En fin, ustedes sabrán. Yo con esto me despido, no sin antes recordarles, activen la campanita, compartan, suscríbanse, únanse como miembros del canal o déjenme un super gracias porque esta madre cuesta y las chelas no son gratis. Un abrazo de su amigo el Tata Tiu, adiós. Oh,